Bueno, buenos días nuevamente. Hoy, como veíamos en el cronograma, vamos a saltar al orógeno andino. Vamos a hacer un vuelo regional bastante importante de las cosas que nos contaba ayer Víctor García, pero como les comentaba anteriormente, nuestro cronograma es bastante dinámico. Vamos adaptándonos en función de lo que son las charlas y la duración de las charlas. Me quedan pendientes algunos temas a mí del tema 2, que sí vamos a tratar de meterlo como sea porque es importante para el desarrollo de las prácticas, pero bueno, eso lo vamos a ir piloteando. Hoy, después de la charla de ayer de Giselle Peri, que habló básicamente de las deformaciones neotectónicas en todo el extremo oeste de la precordillera, vamos a ver lo que pasa con la neotectónica de la precordillera central y básicamente sus manifestaciones neotectónicas. Y para eso la convocamos a Laura Peruca, que desde hace ya bastantes años es quien más ha rastrillado y trajinado todas las evidencias, no solamente en la precordillera central, sino en la provincia de San Juan y en otros sectores también. Pero ella sin duda es la que más conoce la expresión de las estructuras neotectónicas, sobre todo en el ámbito de precordillera central, como digo, así que es un gusto, Laura, que estés hoy acá contándonos lo que hemos estado aprendiendo en este sector tan clave e importante para las deformaciones del flat slab. Así que, adelante, cuando quieras. Bueno, buen día a todos. Primero quiero agradecerte, Carlos, por la invitación. Yo les voy a mostrar un poco un paneo general de todo lo que son las estructuras neotectónicas de precordillera central, con muchas imágenes, muchas fotos, porque como bien dijo un antiguo profesor mío, una imagen vale más que 1000 palabras, y creo que es así. Tenemos la oportunidad en San Juan de tener excelentes rasgos geomorfológicos y acompañados en la mayoría de los casos por exposiciones naturales que corroboran todas esas anomalías que uno ve desde el punto de vista geomorfológico. Entonces creo que es un buen laboratorio para trabajar en morfotectónica. Yo les voy a mostrar, para los que no son de San Juan, pero todos han estudiado que la precordillera sanjuanina, la precordillera en general está dividida en 3 subprovincias. Antiguamente, en el año 80, en la década 81, Ortiz y Zambrano la dividieron en 3, precordillera occidental, central y oriental. Después se fueron modificando, algunos agrupan occidental con central, también surgió la precordillera sur, en fin, hay distintos estudios al respecto, pero yo les voy a mostrar, siguiendo el viejo concepto de precordillera y sus 3 subunidades, lo que es precordillera central. Tomo San Juan porque hacia el sur, les va a mostrar después Carlos sus estudios, hacia el norte hay otras estructuras como la falla Guandacol, pero vamos a trabajar específicamente con el sector sanjuanino. Las áreas que les voy a mostrar básicamente son la depresión de Hualilán, o sea, es todo el centro de la provincia de San Juan, ¿no? El bolsón de Hualilán, el valle del río La Cantera, el valle del río Pedrazal o Tambolar, la quebrada de las Burras, un pequeño sector de Huaco que es muy interesante para que vean, toda la depresión de Tucunuco, Matagusanos, y la depresión de Sonda, y el Valle de Maradona. Y un poco más hacia el sur, la depresión de el Acequión. La precordillera central, todos saben que es una faja plegada y corrida de un rumbo meridional, epidérmica y convergencia oriental, con ángulos de inclinación que tienen entre 20 y 30 grados, pero que hacia el oeste se van volviendo cada vez más verticales, incluso se vuelcan. La serie de corrimientos, de acuerdo a la latitud, varía entre 4, 6, ya vamos a ver algunos ejemplos de corrimientos embrionarios que se están generando, en cuyo nivel de despegue son las calizas cambro-ordovícicas. Y ese abanico imbricado que se va transportando hacia el antepaís va colocando rocas más antiguas sobre las más jóvenes, pero de vez en cuando
aparecen las fallas fuera de secuencia o estructuras fuera de secuencia y estructuras de interferencia que son resultantes de ese choque, digamos, entre precordillera central y oriental. Vamos a ver de todos algunos ejemplos. Este es un esquema de Goiber de su tesis doctoral, donde, que está modificado de trabajos anteriores. De estos perfiles van a encontrar infinidad y con distintas variaciones, pero yo lo que les quería mostrar es que a la latitud de Huaco, aproximadamente, tenemos un esquema similar a este que se presenta acá, con precordillera central, con esos corrimientos cuyo nivel de despegue son las calizas, y una zona de interferencia con las estructuras convergencia pampeana o convergencia occidental. Este es otro esquema, más al sur, a los 31 grados de latitud, donde vemos también la serie de corrimientos que hacia el oeste se van volviendo cada vez más verticales. Y dentro de esta serie imbricada de corrimientos, tenemos las fallas fuera de secuencia. Lo que voy a hacer es poner... no lo voy a hacer. Además de esas estructuras norte-sur y estructuras corrimientos de bajo ángulo, empezamos a ver en la precordillera central estructuras oblicuas. Este concepto fue inicialmente, entre otros autores, fue descrito por Japas, Oriolo, y en los últimos trabajos por Alcácer, en el cual se veían fallas de rumbo noroeste, con una componente transpresiva sinestral, y estructuras oblicuas de rumbo noreste, con una componente de rumbo dextral. Todas son compresivas, digamos, son transpresivas este tipo de estructuras. Y esas estructuras oblicuas parecen segmentar esa faja plegada y corrida. Una de las más conocidas es la que ellos llaman rodeo talacasto. Pero también tenemos estructuras oeste, noroeste, como el lineamiento pie de palo norte, como la falla del río de la Flecha, que actualmente están en estudio porque es muy discutido todavía si tienen actividad cuaternaria o no. Y yo siempre les muestro este ejemplo a los alumnos porque es como un fractal de lo que les dije recién, y es como las estructuras que tienen un rumbo, esto es las lomitas de Matagusano, al norte de la ciudad de San Juan, y vemos cómo las estructuras que tienen un rumbo noroeste tienen un desplazamiento sinestral, como les decía, y las que tienen un rumbo noreste tienen un desplazamiento dextral. Estas estructuras están también controlando el cuaternario, además de afectar el neógeno, que es este rosadito que se ve acá. Y si nos vamos a un fractal todavía más pequeño, vamos a ver lo mismo en las pequeñas fallas que se desarrollan a lo largo de toda la sierra. Las principales estructuras que vamos a ver son más, pero yo he tratado de resumir las más importantes, las que tienen mejores rasgos, o de aquellas que tenemos exposiciones naturales, y vamos a ir viendo una a una con ejemplos, fotos de campo, desde norte a sur y desde el oeste hacia el este. Las fallas Gualilán, el sistema de fallas La Cantera, la falla San Juan, la Crucecita, bueno, no las voy a nombrar todas porque son muchas, pero vamos a ir viéndolas una por una. La falla Gualilán, en realidad son fallas Gualilán porque el CGMAR las ha dividido en fallas Gualilán Oeste y fallas Gualilán Este. Están ubicadas en el centro de la provincia de San Juan, como lo muestra el recuadro, y en ambos flancos de esta gran depresión, esta gran cuenca endorreica que es el bolsón de Gualilán. Estas estructuras yo las he recorrido, y en este sector no hemos encontrado ninguna exposición natural más que digamos, una pendiente, un quiebre o un nick point muy notable entre las calizas ordovícicas, que son estas que están acá, estos cordones, y el pie de monte. Pero sí hay algunos rasgos indirectos, como vertientes asociadas y
En el sector sur, que marca la flecha, hay un afloramiento de caliza que tienen el cuaternario en superficie. Pero no hay rasgos o evidencias tampoco en el piedemonte, o sea, que indiquen una estructura más oriental, que me digan que ahí hay una falla con actividad cuaternaria. Esta es la vertiente que les decía, y este es el bloque de caliza que tiene un cuaternario, una cubierta cuaternaria. O sea, hay rasgos indirectos muy sutiles que me podrían indicar la presencia de esta estructura. En cambio, la falla Hualilán oriental, sí, los rasgos son más notables. También en este sector hemos recorrido buscando exposiciones naturales, pero ustedes van a ver una cubierta de médanos casi rampantes o que van remontando los cordones montañosos y que van ocultando todos los posibles afloramientos. Incluso hay una huella actualmente por una línea de alta tensión que todos los años tienen que limpiar porque los médanos avanzan y la tapan. De todas maneras, si uno mira desde el punto de vista geomorfológico, yo quiero que miren este abanico aluvial, y van a ver cómo está, además de haber generado una escarpa contrapendiente, está controlando la red de drenaje. De dos maneras vemos. En primer lugar, vemos un diseño meandriforme en las zonas de fallas, y vemos también cómo los ríos son desviados porque no pueden superar la escarpa contrapendiente. Ese es el rasgo más notable, pero ustedes van a ver que hay una serie de lineamientos, como les hablaba ayer Carlos, que me están indicando la presencia de estructuras. Estas lomadas son neógenas y también tienen todas, igual que acá, la cara libre al este. Más hacia el sur, pero en la misma depresión, tenemos el sistema de fallas La Cantera, que fue dividida porque tenían características diferentes cada tramo, en extremo norte, tramo centro y tramo sur. También en este sector se encuentra la falla San Juan. O sea, por acá va la falla La Cantera, y levantando, o en el flanco oriental de todo lo que es la Sierra de la Invernada, está la falla San Juan. Este es un mapa donde se pueden ver los tres tramos, o las tres secciones del sistema de fallas La Cantera. El tramo norte, el tramo centro y el tramo sur. Esta estructura tiene 40 kilómetros de longitud al menos, es una estructura de rumbo noreste, noreste, y se caracteriza porque tiene una escarpa también a contrapendiente que afecta el piedemonte de la Sierra de la Cantera. Los ángulos de buceamiento son variables, entre 10 grados en el extremo norte hasta 45 en el extremo sur, y afecta distintas unidades, desde el neógeno de la formación Pachaco, que es Pliocena, hasta depósitos Holoceno tardío. Esta es una vista del extremo norte de la falla La Cantera. Como pueden ver, tenemos, ya se los voy a mostrar en una foto aérea, pero tenemos una falla que va por el río, que está acá atrás, y la otra falla que va más al este y que levanta toda esta serie de escarpas, que si ustedes las miran con detalle van a ver que se ven 1 o 2 escalones en cada una, lo cual me está indicando también que al menos ha habido 1 o 2 eventos, o más. Esta es una vista aérea, donde vemos esas dos fallas que les comentaba. La falla más oriental, que afecta, es una falla de piedemonte, afecta depósitos de piedemonte, y la falla más occidental, que es una falla de escarpa rocosa. Esta es otra vista, donde podemos ver la falla más occidental, y quiero que miren los abanicos aluviales. Los abanicos aluviales provienen de la Sierra de la Invernada, y fíjense cómo en este sector cambian su pendiente.
En este sector la pendiente de estos abanicos está invertida. Esta es otra vista de lo mismo. Vamos a ver cómo, por acá va el trazo de la falla, en coincidencia con el río Hualilán, y vemos cómo los niveles aluviales han sido basculados hacia el oeste, generando estas escarpas rocosas con estas formas triangulares características. Esta es una vista, nuevamente, de lo mismo. Por acá va el trazo de la falla, esta es la escarpa rocosa que alcanza decenas de metros, y miren cómo está la pendiente inclinada con una disposición anómala. Acá nuevamente vemos cómo el cuaternario está cubriendo el neógeno de la formación Pachaco, generando esta escarpa rocosa. Trincheras, exposiciones naturales, vimos solamente esta en ese sector, porque el río Hualilán ha erosionado. En realidad lo que estamos viendo acá es una escarpa de línea de falla. Entonces la falla probablemente vaya en coincidencia con el río, y lo que estamos viendo es una escarpa que no es la verdadera, ¿no? En esta exposición natural sí pudimos encontrar neógeno sobre cuaternario, pero fue la única y es muy, muy pequeña y muy escondida en un meandro del río donde dejó la exposición esta. En cambio, la falla que se encuentra, o sea, la que acabamos de ver, es la que va por el río Hualilán. Acá ven esas formas triangulares que les mostraba en la foto aérea. Enfrente, hacia el este, está la falla, la cantera más oriental, donde vamos a ver que no hay un solo trazo, sino que son varias escarpas, fíjense, una, otra, 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 en una muy estrecha faja de metros, podemos encontrar varias escarpas. Y lo que me interesa que vean acá es la red de drenaje. Los ríos que provienen de la Sierra de la Cantera, que se encuentra acá al este, tienen un trazado normal, pero al atravesar la primera escarpa, cambian su diseño, cambian su grado de incisión, y tenemos ríos meandriformes, se expone el basamento neógeno, y ríos profundos, o sea, incididos. Mientras que aguas arriba de la escarpa, los ríos no exponen el basamento neógeno y tienen un trazado rectilíneo. Bueno, esta es otra vez la vista de esa escarpa contrapendiente, que es muy bonita, muy clara, y hay algunos rasgos geomorfológicos a lo largo. Yo les voy a mostrar algunos. En realidad esta falla es un laboratorio de ejemplos geomorfológicos, pero les voy a mostrar algunos que son los más notables. Este barrial de falla, podemos ver que es un barrial que fue datado y nos arrojó una edad de Holocena tardía, y sin embargo está afectado por un pequeño escalón de 30 centímetros que ya lo ha dividido. El trazo de la falla va por acá. Si miramos hacia aguas arriba, para allá está el este, hacia acá está el oeste, este río también ha sido interrumpido por la escarpa de falla. Ahora es una vista al revés, estamos mirando hacia el oeste, este es el río que se veía en principio, y cómo ha sido interrumpido por la escarpa contrapendiente de la falla. Ella es Romina Honorato, que está haciendo el curso, hizo su tesis en el extremo sur de esta falla. Este es otro sector de la falla de la Cantera, donde como estaban haciendo el camino que vieron en la foto anterior, usaron este sector como para extracción de áridos. Entonces nos dejaron esta excelente exposición que es el frente de la falla. Estamos viendo directamente el frente. Y vemos cómo el neógeno está sobre el cuaternario, y en este sector se pudo medir la inclinación de la falla, que dio entre 10 y 15 grados, y estrías cuyo ángulo fue de 90 grados, indicándonos un corrimiento puro, digamos, sin componente horizontal. Esto que ven acá no es un valle colgado ni una abra de viento, sino que es la retroexcavadora que también sacó material de ahí. Esta es otra vista, donde vemos nuevamente
el neógeno sobre los depósitos aluviales cuaternarios. Y bueno, estas son algunas, yo no les voy a mostrar en detalle esto lo pueden sacar porque todos estos trabajos han sido publicados, y lo que les quiero mostrar en este sector es que la edad de la falla en este tramo fue muy nueva. La falla afectó depósitos que son del Holoceno medio a tardío, en todos los casos, cosa que hacia el sur fue diferente. Este es el tramo central, o sea, nos estamos dirigiendo hacia el sur de la depresión, estamos haciendo una vista hacia el sureste, y vemos el tramo de la falla en este sector. Fíjense que en este sector las escarpas alcanzan las mayores alturas de ese tramo oriental, y que es lógico, si ustedes recuerdan los dibujos de Burbank y Anderson, y entre otros, que muestran cómo en las fallas inversas los mayores rechazos se encuentran en la parte central. En este sector encontramos los mayores rechazos, y además encontramos otra cosa que ya se las voy a mostrar. Vamos a dejar nuevamente. Acá tenemos otra vista de la falla, y donde los mayores rechazos se encontraron en este sector. Y yo les voy a llamar la atención en dos cosas. Primero, en la red de drenaje. Fíjense cómo la red está fuertemente controlada por esa escarpa, con los ríos que deben desviarse porque no pueden superar la estructura, o por el contrario deben unirse formando esos grandes rastrillos para poder superarla, quedando ríos colgados que donde actualmente no puede circular el agua. Lo que nos llamaba la atención cuando íbamos por la ruta es estos bloques que se ven acá. Decíamos, ¿qué es eso blanco que se ve acá? Yo les quiero comentar que en toda la sierra de la Cantera son grauvacas y pelitas. Exclusivamente grauvacas y pelitas del Devónico. Sin embargo, estos bloques se veían desde la ruta. Decíamos, ¿qué será eso? Este cerro que se ve acá es también, ya sí es de caliza, y coloca rocas carbonáticas de la Formación San Juan sobre neógeno. O sea que acá hay una falla. Decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Nuevamente es otra vista, de ahora desde el sur hacia el norte, donde vemos el morro este calcáreo y la falla, la Cantera. Nuevamente, miren la red de drenaje. Cuando llegamos a la escarpa, empezamos a encontrar que esos bloques blancos eran bloques de caliza. ¿Qué hacían ahí? Esto cómo fue transportado no puede venir de la Sierra de la Cantera, porque no hay un solo afloramiento de caliza, y tampoco podía venir de la Sierra de la Invernada por sus dimensiones. Fíjense el tamaño de esos bloques, hasta que encontramos un afloramiento. Ese afloramiento de rocas carbonáticas es en realidad una brecha exclusivamente formada por clastos de caliza, y nos dimos cuenta, yo siempre digo que este es un futuro cerro, una futura sierra, es el despegue de calizas que está, o el avance del frente orogénico, o el crecimiento de esa falla fuera de secuencia en el piedemonte de la Sierra de la Cantera. Es un cerro embrionario, una Sierra de la Invernada embrionaria que se está generando ahí. No sé si me explico. Veníamos con corrimientos cuyo nivel de despegue son los bancos calcáreos, y acá estamos en un corrimiento donde ya tenemos que está la caliza florando, o sea, un futuro cerro. Esta es una trinchera que encontramos en una terraza holocena. Fíjense qué bonito, no sé si alcanzan a ver cómo los clastos de grauvacas se han ido acomodando, formando esta flexura, y además acá también, el labio bajo también ha sido los clastos empujados o desplazados por la falla.
Acá se hizo una datación por OSL y nos dio una edad de Pleistocena media. Y esta es otra exposición natural también, todas en el mismo sector del tramo central, donde sí ya tenemos el neógeno por encima del cuaternario. Si uno mira la superficie, tanto en esta como en esta, si uno no tiene la exposición natural, no la detecta a la falla. No hay manera de detectarla. Acá, bueno, sí hay una suave flexura, pero no son muy indicadores de la presencia de la estructura, a menos que tengamos la exposición natural. Interpretaciones, que también la edad de este depósito es Pleistocena tardía, a Holocena, y la edad de esta terraza es Holocena media. El tramo sur es, fíjense, vayan teniendo en cuenta las edades. En el extremo norte las edades eran Holocena medio a tardía. En el tramo centro eran Pleistoceno tardía a Holoceno medio. Y en el tramo sur encontramos evidencias más antiguas de esta falla, ya que la misma afecta principalmente rocas del Neógeno y depósitos pleistocenos antiguos, pero siempre dentro del Pleistoceno medio a tardío, ¿no? En este sector vemos también cómo las escarpas a contrapendiente van modificando la red de drenaje, van alterando la red de drenaje. Incluso, acá nuevamente es una vista aérea, la falla cruza el río y en este sector más al sur involucra ya directamente las calizas. En este sector lo blanquito que van viendo es el neógeno. Otra vista donde vemos que el río, me interesa que vean el río nuevamente, un río que debería haber seguido con este ángulo hacia el río colector principal, que es el río La Cantera, es desviado, y esta terraza ha quedado sobrelevada. Por acá va el trazo de la falla. En el campo se ve esto. Va la escarpa estoy sobre la escarpa de la falla, la terraza también ha quedado sobrelevada, y el río ha tenido que desviarse para poder superarla. Esta es otra vista donde vemos también una escarpa rocosa que eleva las rocas de la formación Pachaco, el labio hundido, el labio levantado. Un detalle de una escarpa y otro detalle de otra escarpa donde podemos ver también una serie de escalones. Esta es una exposición natural que interpretó Romina Honorato en su tesis de grado, donde vemos el neógeno que está por encima de depósitos cuaternarios. Lamentablemente no tenemos edad de esta trinchera. ¿Qué se hizo en este sector? Bueno, se empezó trabajando en un principio con GPS diferencial, haciendo perfiles que nos mostraran esos cambios en el patrón de los ríos y su relación con las diferentes escarpas. Y a su vez también se fueron mapeando las diferentes escarpas que eran pequeñas realmente, escarpas centimétricas. Este es el sector norte, mientras que en el sector sur los valores de altura de esas escarpas son mucho mayores. Bueno, esto es parte de los trabajos que se hicieron con GPS diferencial en el sector. Después se empezó a intentar con gravimetría. ¿Qué pasó se hizo un perfil de más de 40 kilómetros con equidistancia entre estación y estación de 500 metros para tratar de reflejar, esta cuenca, este valle tiene características muy particulares, yo no me voy a extender en hablar sobre el mismo, pero hay una divisoria de aguas en este sector. Si bien el valle parece uno solo, acá hay una divisoria de aguas que divide la cuenca del río La Cantera hacia el río San Juan y del río Hualilán hacia la depresión. Entonces lo que intentábamos era detectar estructuras transversales a ese valle, y se hizo este perfil gravimétrico que quedó trunco por la pandemia. La idea es hacer perfiles transversales y otro perfil longitudinal para poder
acotar la estructura en profundidad. Pero ya empezamos a ver esos lineamientos oblicuos que están reflejados en la imagen. Hacia el sur, la falla, la cantera, se introduce en el valle del río Pachaco, donde vemos el neógeno por encima del cuaternario. Y suponemos que también en coincidencia con el eje del río hay otra falla, porque hemos encontrado esto, un cuaternario con una posición anómala, inclinada al revés de la pendiente. Lo que pasa es que nuevamente coincide con el eje del río y es difícil encontrar una exposición natural. Otra falla que se ubica en este mismo valle es la falla San Juan, donde encontramos trazos activos en su porción sur y trazos más antiguos en su porción norte. Incluso se hizo índice de sinuosidad, etcétera, de los dos sectores para mostrar las diferencias. Lo que yo quiero que vean es cómo la falla en un sector muy estrecho, típico de este tipo de corrimientos, encontramos una falla que coloca caliza sobre devónico, una falla que coloca devónico sobre neógeno, y otra falla que coloca, que es cuaternaria. Otro sector en el cual hemos estado trabajando es en el Valle de la Burra, del río de la Burra, que está paralelo, o sea, acá está Hualilán, y un poco hacia el este, en el Valle Montano, que está al lado, se encuentra el Valle del río de la Burra. En este sector también hay una serie de estructuras activas, de rumbo norte-sur, y también estructuras con rumbo noreste. En ese sector se estudiaron la falla de la Crucecita, la falla Vertientes y la falla Talacasto occidental. La falla de la Crucecita es esta que les muestro acá, que coloca rocas del neógeno sobre depósitos cuaternarios. Si ustedes miran, acá está la discordancia neógeno cuaternario, y en este sector está, en el labio levantado, la discordancia varios metros por encima. Si uno mira la superficie, poco es lo que ve. Estas son diferentes vistas de trabajos que se han realizado, donde acá tenemos nuevamente un detalle de esta exposición natural, donde vemos el neógeno sobre el cuaternario. Ese nivel donde está esta persona fue datado y arrojó una edad pleistocena tardía. La falla Vertientes es una estructura que, si bien no encontramos una exposición natural clara, sí es posible ver cómo hay una serie de vertientes alineadas siguiendo este rumbo. Estas son las vertientes, son una serie no sé, al menos 10 vertientes que se encuentran alineadas en esa dirección. Y en el labio levantado vemos neógeno, y en el labio hundido no. La otra falla que se encuentra en este valle son las fallas Talacasto occidental. Hablo de fallas porque son distintas secciones, todas con, hasta ahora siempre traigo el mismo estilo de corrimientos, convergencia oriental y formación de escarpas con el labio hundido al este. Un rasgo geomorfológico muy notable de esta depresión es los piedemontes. Si ustedes comparan, ambos piedemontes son sustancialmente diferentes. En el piedemonte oriental de la Sierra de la Crucecita prácticamente no tenemos niveles aluviales, o sea, hay uno solo. Mientras que en el piedemonte occidental de la Sierra de Talacasto son glacis, o son pedimentos, como dicen ustedes, en distintos niveles de pedimentos. Es totalmente diferente un piedemonte de otro. Y si uno analiza las terrazas de este río, que es el río de la Burra, ve al menos 3 o 4 niveles de terrazas de este lado y uno solo en su margen derecha. O sea, son todos rasgos. Yo les estoy hablando de todas las cosas que a uno, desde el punto de vista geomorfológico, le tienen que llamar la atención. Esta es una vista de la falla Talacasto occidental, donde vemos, acá hay unas personas a modo de escala, vemos una escarpa bastante redondeada, pero a contrapendiente, redondeada y sinuosa.
Y esta es una exposición natural, era bastante complicado subir, por eso la foto no es buena, pero coloca neógeno sobre estos depósitos aluviales cuaternarios. Ahí se estaba tomando una muestra de los mismos. Otra estructura, díganme si voy muy rápido, porque como son tantas, quiero mostrárselas en lo posible a todas, pero voy quizá demasiado rápidamente. Esta es la falla Sierra de la Crucecita, también llamada falla tambolar. Nosotros recién vimos las estructuras que estaban en este valle, ubicado al oeste, y ahora estamos viendo la misma Sierra de la Crucecita, pero, perdón, Sierra de la Cantera. Recién vimos la falla de la Cantera ubicada en este valle, y ahora vemos la falla Sierra de la Cantera, o falla tambolar, ubicada en un valle paralelo al este. Nuevamente tenemos esas formas triangulares características, y buscamos la falla acá. Ahora, ¿la falla está acá o está acá? La falla activa, ¿no? Nuevamente, para ubicarlos. La falla de la Cantera está en este sector, esta es la Sierra de la Cantera, y la falla Sierra de la Cantera o falla tambolar, siempre se llamó falla tambolar, después en el CEGEMAR sale como, Mingorán se la llamó falla Sierra de la Cantera, y ahí empezó la confusión, pero es conocida históricamente como falla tambolar. Esta falla la fuimos recorriendo de sur a norte, y siempre nos acercábamos al frente montañoso, donde veíamos la caliza sobre el devónico y el devónico sobre el neógeno. Nuevamente, el neógeno, esto, lo verde es devónico, y lo rojo es neógeno. Ya empezamos a ver algunas cosas raras, como estas discordancias basculadas, y más hacia el sur ya encontramos el devónico sobre el cuaternario, directamente. Y en otra exposición encontramos una cosa muy también típica, como les he venido mostrando hasta ahora. En una franja muy estrecha de pocos metros, varias fallas. Neógeno, devónico sobre neógeno, neógeno sobre cuaternario, cuaternario en discordancia sobre neógeno, neógeno en falla sobre cuaternario. Y este cuaternario inclinando 23 grados hacia el oeste, o sea, totalmente basculados. Con lo cual sospechamos que hay otra falla un poco más al este. Estos son 100 metros o menos de espesor, y fallas subverticales. Después se hizo algunas tomografías sísmicas y geoeléctricas, y se detectaron también las fallas, la falla a lo largo del arroyo Pedrazal, donde vemos que en algunos casos realmente son bastante verticales. Otras fallas, y ahora me voy más al este todavía, estoy yendo de oeste a este. Recién estuvimos acá, en la quebrada de la Burra, y esta de acá es la depresión de la quebrada del arroyo Pedrazal o Tambolar. Ahora nos vamos al otro valle intermontano. Ustedes recuerden que Precordillera Central está formada por cordones montañosos y valles intermontanos muy estrechos, todos controlados por estructuras de falla, y prácticamente todos con evidencia de actividad tectónica, todas esas estructuras. La falla Talacasto, falla Talacasto, y la dehesa, que es la continuación sur, también el perfil clásico muestra la caliza sobre el devónico, y el devónico sobre el neógeno. No sé si todos han hecho alguna vez un viaje a San Juan con geología estructural, pero esta es una localidad tipo donde se ve esa serie de corrimientos. Lo que nosotros vimos en este sector es caliza sobre neógeno y neógeno sobre cuaternario. Acá no está claro, pero yo les voy a mostrar esta otra exposición más al este, donde encontramos una falla que afecta unidades muy recientes. Esto fue datado arrojando una edad holocena. Si uno mira el perfil de la terraza,
no lo reconoce, o sea, no puede identificar una ruptura, a lo sumo una muy suave flexura, o sea que si no encontramos la trinchera, no hubiéramos encontrado la falla. Lo importante, lo que quiero destacar es, como decía ayer Carlos, que uno a veces busca la falla en el quiebre de pendiente entre la montaña, entre el cordón montañoso y el piedemonte, y las estructuras más recientes no se encuentran justamente ahí. Viene muy bien el esquema que mostró ayer, donde hay una migración de la actividad hacia el piedemonte. Esta zona es de tesis doctoral de Flavia Tejada, que es la que está ahí, que también creo que, bueno, no sé si está haciendo el curso. La falla, la dehesa, está más al sur de la falla Talacasto, pero en la misma depresión. O sea, recién estuvimos acá y ahora nos vamos más al sur. La falla La Dehesa, no sé si alcanzan ustedes a ver, también es una estructura de rumbo submeridional con el labio hundido, en este caso no está contrapendiente, sino a favor de la pendiente, con el labio hundido hacia el este. También quiero resaltar que en este sector, en pocos metros, uno encuentra esta estructura, una falla que bordea las lomas del Salto, que son devónicas, y otra estructura que bordea el flanco oriental de las lomas del Salto, todas afectando depósitos cuaternarios. Esta es la falla La Dehesa, vemos la suave escarpa en este sector, a favor de la pendiente, y si miramos una exposición natural, vamos a ver neógeno sobre cuaternario, y la mano de esta persona está señalando otra falla que afecta directamente el cuaternario. Estas zonas de tesis de Federico Aro, que también está haciendo el curso. Otra estructura, un poquito más al este, es la falla Loma Negra Occidental, también llamada en el Sejemar falla La Chilca. Yo prefiero llamarla Loma Negra Occidental porque La Chilca vamos a ver que hay otra falla más al sur, entonces para evitar confusión la llamamos Loma Negra Occidental porque este pliegue cuaternario que hay acá se llama Loma Negra. Entonces, en este sector, la zona de tesis también de Flavia Tejada, encontramos la falla Loma Negra Occidental y la falla Loma Negra Oriental. Esta falla coloca rocas de un neógeno indiferenciado por encima de depósitos aluviales asignados a la formación corral. Si ustedes miran esta estructura, después la vamos a ver mejor, el núcleo, este braquianticlinal, es neógeno, y sus flancos están formados por las formaciones Mogna y Corral, que en el sector de las lomas de enfrente, Milana les asignó 1.8 millones de años. O sea que estamos en el Pleistoceno. En este sector la falla coloca rocas del neógeno sobre este Pleistoceno, y más al sur directamente lo coloca sobre la formación Río Hacha, o sea, es neógeno sobre neógeno. Hacia el este, ya vimos esta falla, ahora vamos a esta otra estructura, es la falla Loma Negra Oriental. Esta falla no se reconocería si no fuese a través de las mínimas evidencias que hay de campo, porque solamente en este sector, de este abanico, tiene expresión superficial. Ya más al sur vemos que la pierde, y más al norte también. Esta serie de estructuras que ven acá esta es una escarpa convergencia. Yo voy a hablar de andina y pampeana para que se ubiquen bien. Tiene una vergencia andina, es decir, hacia el este, y estas tienen una vergencia hacia el oeste. ¿Qué pueden ser estas estructuras? Pueden ser flexural slips, como las que les mencionó ayer Carlos, es decir, fallas que están aprovechando los planos de estratificación, y al ser todo el sector plegado se empiezan a desplazar unas respecto de otras, o también pueden ser retrocorrimientos, porque no en todos los sectores van paralelos a la estratificación. Este es un ejemplo de esa estructura, de estas fallas convergencia al oeste, donde tenemos la formación corral por encima de este depósito cuaternario. Acá hay otra vista donde se ve lo mismo,
la formación corral por encima del cuaternario, y esta de acá, fíjense la terraza, no se ve absolutamente nada, pero si uno mira la trinchera esta natural, va a encontrar la falla que desplaza estos niveles holocenos. Acá Flavia Tejada hizo una interpretación y ese trabajo está también publicado, después se los paso, y determinó al menos 2 eventos durante el Holoceno. Esto en el ámbito de la tesis de Flavia, se hicieron también perfiles topográficos con GPS diferencial, se hizo un vuelo con dron, se hizo magnetometría, gravimetría, etc. Nuevamente, siguiendo en el mismo lugar, pero ya analizando desde un punto de vista de plegamiento, fíjense que son estructuras braquianticlinales desarrolladas en el cuaternario, y lo llamativo de esto es que el rumbo de esta estructura es noroeste. Lo mismo que este sector, que son las lomas de Jayampes, también una estructura braquianticlinal menos bonita, más erosionada que la anterior, pero con el mismo esquema. Un pliegue por propagación de falla debido a estas estructuras andinas. Esta es una vista del braquianticlinal de Loma Negra, y otra vista de las lomas de Jayampes. Tiene un montón de rasgos geomorfológicos muy bonitos, como ríos en arco, ríos en rastrillo, cambios en el diseño de la red, a medida que atraviesan las estructuras. Yo no voy a entrar en eso porque realmente va a ser muy largo. Se hizo un perfil gravimétrico que atravesara toda la estructura, desde la sierra hasta el valle, y Flavia primero marcó todas las estructuras, ojo, y después se hizo la gravimetría, y se vio cómo los picos gravimétricos coincidían con las principales estructuras que ella había reconocido en el campo. También se hizo magnetometría para mostrar estos cordones neógenos que se ven en el área, y esto azul es la sierra de Talacasto. Obviamente se ve rojo lo que tiene más hierro, por eso el neógeno se ve así. Esta es una falla que encontramos en Huaco, en un viaje con los alumnos, donde estuvimos analizando este sector. Ellos fueron por un tema más estratigráfico, pero a mí me llamó la atención este sector, porque en este nivel primero, bueno, este gran pliegue que se encuentra fallado en este flanco, pero además encontramos toda esta serie de estructuras que se ven aquí. Y lo llamativo es que si bien no encontramos una trinchera, una exposición natural, sí encontramos niveles de strat terraces, o sea, terrazas de erosión asociados a los labios levantados de esas estructuras. Fíjense, yo puse un alumno en cada terraza para que se viera. Encontramos un nivel, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles hasta el nivel actual. Solamente asociados a los sectores donde estaban las estructuras. Otro lugar muy interesante es la falla Gualcamayo, que está en el proyecto Gualcamayo, donde también, si uno busca en el frente montañoso, la falla no tiene actividad cuaternaria, simplemente coloca caliza sobre neógeno, como se ve ahí. Acá tracé a propósito el perfil para que no engañe. Este es un cerro que está más atrás. El cuaternario está sin deformar y apoyado sobre este nivel de glacis. Si uno recorre el sector, siempre está la caliza sobre el neógeno. Pero más al este, uno ya puede encontrar estructuras más recientes. Es decir, el mismo esquema de lo que les vengo mostrando en toda precordillera se va repitiendo, y de lo que les mostró Carlos ayer. La falla más activa, más reciente, no es la que está en el quiebre, en el nick point entre la montaña y el piedemonte, sino más al este. Otro sector de interés son las lomas de Matagusanos,
Este es, como les decía, el área de Federico Haro. En este sector se destaca el sistema de falla Blanquitos, que son esta serie de estructuras muy rectilíneas, de fallas paralelas acá a la estratificación, por lo cual podrían considerarse flexural slips. Sin embargo, hacia el sur, esta falla corta casi ortogonalmente las lomitas de Matagusanos, con lo cual a mí me da la duda de si lo tendrá que resolver Federico. Es muy importante diferenciar y entender si son flexural slips o no, porque si uno hace una evaluación del peligro sísmico, como les explicaron los días previos, no es lo mismo una falla que sea flexural slip como fuente generadora de un sismo, que una estructura que corte, que sea verdaderamente una estructura, una falla tectónica. ¿Qué es lo que pasa? A veces las fallas aprovechan los planos de estratificación porque es más fácil romper por ahí que cortarlos. Entonces hay que tratar de hilar fino y de ver qué es lo que está pasando para clasificar esa estructura. Acá nuevamente, esta es una vista hacia el norte de todo ese sistema de fallas paralelas y, como les digo, coincidentes hacia el norte con la estratificación. Estas son distintas fotos de campo, donde vemos el labio levantado está hacia el este, y en algunos planos de fallas se encontraron travertinos, que si bien son sistemas abiertos, se dataron, y arrojando edades pleistocenas tardías. En este caso vemos un ejemplo de inversión de escarpas. El labio levantado es este, a lo largo de toda la falla. Sin embargo, estos depósitos aquí están más altos que en este sector. Esta es otra exposición natural, donde también vemos del mismo trazo de la falla, donde vemos claramente el desplazamiento métrico de este nivel más reciente. Y esta es otra exposición donde vemos también la formación corral, o parecido o equivalente, sobre una terraza. Más al sur tenemos el valle de Ullensonda, seguimos en la misma presión, pero más al sur, y tenemos la falla Cerro Sonda Norte y la falla Cerro Sonda Sur. ¿Por qué las llamamos diferentes? Porque son diferentes. Esta tiene la vergencia hacia el oeste, y esta la vergencia hacia el este. Les muestro algunas fotos. Esta es la falla Cerro Sonda Norte, es una vista hacia el norte. Acá está el Cerro Blanco, y vemos la escarpa, que es bastante importante, llega hasta 11 metros, que eleva estos depósitos neógenos en el pie del monte. Acá vemos un plano de falla muy vertical, que coloca neógeno sobre los depósitos aluviales. Acá se ve el rumbo y la inclinación. Esto es hacia el sur, al revés. Ahora tenemos fallas convergencia al este, y tenemos Devónico encima de Cuaternario, también en una falla bastante vertical. Ahora el Cuaternario prácticamente sin deformar. Más al sur es la zona de tesis de Gabriela Lara. Tenemos la falla Papagayos, el sistema de fallas Papagayo. Ella analizó este sector encontrando dos trincheras, a las cuales llamó trinchera Papagayo Centro, trinchera Papagayo Sur, y donde podemos ver depósitos pleistocenos con estructuras de ángulos de 45 grados, un rumbo aproximadamente norte-sur, que afectan un nivel de vertientes, son depósitos finos de vertientes con travertinos, con restos de toscas, que fueron datadas dando una edad de pleistocena tardía. Más hacia el este, en esta misma depresión, recién vimos la Cerro Sonda Norte, la Cerro Sonda Sur, Papagayos, y ahora estamos en el sistema de fallas Maradona. El sistema de fallas Maradona también fue estudiado por Gabriela, quien encontró gran cantidad de exposiciones naturales,
en las cuales hacia el oeste estaban las más antiguas, y hacia el este, siguiendo siempre con el mismo esquema, las más recientes. Las más occidentales colocan neógeno sobre cuaternario, como se puede ver ahí, los dos niveles están afectados por la falla. Fíjense las distintas trincheras, todas estas son las más occidentales, siempre el esquema del neógeno sobre el cuaternario. Esta falla es interesante porque si uno en la superficie hiciera un modelo sin ir al campo, diría que el labio levantado está de este lado y el labio hundido de este, cuando en realidad es una cuestión de erosión diferencial. El neógeno es muy blandito, muy deleznable, y rápidamente se erosiona, mientras que el cuaternario, que son estos fanglomerados bien compactados, han podido permanecer sin erosionar. En este sector también, con la gente del Volponi, se hizo geofísica, se hicieron perfiles sísmicos, magnetométricos. Esta persona es Martín Rotis, que trabaja en el gabinete de neotectónica, y se pudo ver que estas estructuras que están aquí reflejadas están ubicadas más al oeste del trazo de falla principal que les mostré en las fotos anteriores. Son una serie de fallas paralelas que también son sutilmente reflejadas por la topografía, pero si uno mira las exposiciones naturales la encuentra. O sea que en realidad todos los métodos geofísicos que hemos ido aplicando han sido para validar dichos métodos para la búsqueda de fallas, porque en realidad la falla la vemos, no es que tengamos que usar la geofísica para ver o buscar fallas en este caso, sino lo que estuvimos haciendo fue validar el método geofísico en la prospección de estructuras activas. Luego, más al sur, tenemos la falla de las osamentas. La falla de las osamentas tiene también un rumbo norte-sur, y también podemos encontrar dos trazos, un trazo más antiguo que está en relación con el frente montañoso, y un trazo más reciente que está más al este. Acá tenemos una vista de la escarpa, y acá hay otra vista tomada con un dron. Acá está la camioneta, y se puede ver hacia el norte las fallas. Nuevamente parecen redondeadas, parecen antiguas, pero cuando uno va al campo ve que no están así, sino que son fallas que afectan depósitos. Estos todavía no los datamos, pero son fallas que afectan depósitos pleistocenos, al menos. Ahí se ve, esto después me van a explicar, Carlos, por qué tiene este sistema tan escalonado y después se pone vertical, desde el punto de vista estructural. No sé si lo ven. Tiene un diseño como si fueran pulsos diferentes de avance de este corrimiento. Bueno, son distintas tomas, varias exposiciones naturales encontramos a lo largo de esta falla. Nuevamente, este diseño de un ángulo muy bajo en este sector y casi vertical en este sector. Otra falla de interés es la falla El Mocho, que nuevamente acá volvemos a la discusión de si son flexural slips o no. Son lugares donde hay que prestar especial atención, o si son retrocorrimientos de una estructura principal que se encuentra acá, convergencia andina, o cuál es la dinámica de estas estructuras. Si uno mira esta foto, dice son flexural slips. Fíjense que claro se ve como la falla, por acá va el trazo de la falla. Afecta neógeno y lo coloca sobre cuaternario. Acá son exposiciones naturales. Y esta otra falla paralela lo mismo. Fíjense qué clarito se ve el neógeno, como si fuera un típico flexural slip. Si va más al sur, quiero que miren la red de drenaje, lo importante que es para señalar los lugares que uno tiene que ir a revisar para buscar trincheras. Nuevamente, el mismo esquema, pero más al sur, acá nuevamente la falla continúa. Fíjense la red de drenaje
cómo es anómala en el sector digamos, relacionado al labio levantado de la falla. La estratificación es casi horizontal, de muy bajo ángulo, y la falla sigue siendo bastante vertical. Entonces, bueno, nuevamente la duda. Otro sector es la falla La Chilca, que es esta falla que se encuentra en este sector, que bordea la sierra de La Chilca, y también, nuevamente, buscando exposiciones naturales, pudimos ver un neógeno sobre el cuaternario. Este es el frente, una escarpa también muy degradada, nada que ver con lo que uno cree de una falla inversa, como les mostraban ayer. Distintas exposiciones. Y hacia el sur del río de la Flecha encontramos esta otra exposición donde vemos, en superficie no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la falla solamente deforma estos depósitos, y ya el último nivel no se encuentra afectado. Entonces, si uno no encuentra la exposición natural, es muy difícil encontrarla. Y más hacia el sur tenemos la falla Sequión, que es un típico ejemplo de falla de un corrimiento con ese diseño festoneado y escarpas flexurales que afectan los distintos niveles. Fíjense, los niveles más antiguos tienen mayor deformación, los niveles más recientes tienen menor deformación. Esta es una foto también donde se ve muy bonita la flexura en el terreno. Y bueno, este trabajo, hay varios trabajos en esta área, el último es de Colavito en este año, donde él hace una interpretación de dicha escarpa y hace un análisis usando MATLAB a lo largo de toda la escarpa, y además se hizo gravimetría en un sector de interés para además de las fallas ya identificadas, como ya hemos validado el método gravimétrico, bueno, encontrar posibles nuevas estructuras que no afloran en superficie. Él también hizo un análisis de la red geomorfológico, donde ustedes pueden ver un diseño más meandriforme en la zona del labio levantado y cómo se forman como una especie de abanicos o un diseño divergente de la red al superar el plano de falla. O sea, son sutiles anomalías que uno tiene que ir mirando, anomalías geomorfológicas que, por suerte, como les digo, uno va al campo después y si encuentra una trinchera natural, dice, ah, sí, está bien. Esta es la foto de esa exposición natural, y uno puede ver claramente el corrimiento, y luego acá una estructura retrocorrimiento que genera esta especie de pop-up. Pero en superficie uno poco es lo que ve. Y bueno, y como estamos viendo, hemos visto todas fallas, estructuras norte-sur, yo les quería mostrar algunas sutiles evidencias de estructuras noreste, oeste, noroeste, noreste, noroeste, en fin, todas las estructuras oblicuas que hablamos al principio. Este es el río de la Flecha, donde hicimos un trabajo con Brígida Castro, analizando una serie de brechas, de diques de brecha de carbonatos, que bueno, nos llamó la atención que estaban casi todos orientados con este rumbo, en coincidencia con la traza inferida del río de la Flecha. La falla del río de la Flecha desplaza el cerro, como bien se ve acá, desplaza las unidades paleozoicas en forma de extral, también controla la disposición de las traquitas que hay en el sector, que toman también ese rumbo, y también de estos diques de brecha que intruyen el carbonífero, son postcarboníferos. Estos son los diques que se estudiaron. También otra cosa que notamos extraña en este sector es que el neógeno está afectado por fallas también de rumbo este, oeste, noroeste,
encontramos estrías muy frescas en la calcita. Ustedes saben que las estrías en la calcita se disolverían rápidamente si fueran antiguas, pero estas están sumamente frescas también con el mismo rumbo, y también encontramos venas de calcita, diques de calcita sobre cuaternario, todos con ese rumbo oeste-noroeste. Entonces, son cosas que uno tiene que prestar atención. Y también tiene que prestar atención porque no todos los sismos, bueno, recién estuvimos charlando de los mecanismos focales, hasta qué punto nos dan realmente la estructura que generó ese sismo. Pero si ustedes miran el sismo del 52 y el sismo de enero, tienen mecanismos, este sobre todo tiene una estructura, un mecanismo focal que nos indica una estructura oeste-este prácticamente, con desplazamiento de rumbo. Con lo cual, esta ubicación del epicentro, que está a pocos kilómetros del río de la Flecha, también es como para que uno preste atención, si realmente el epicentro fue aquí, o si fue más al sur, o si fue más al oeste. En este caso, si bien el rumbo es prácticamente norte-sur, también nos da transpresión, en este caso sinestral, según un trabajo que está en prensa actualmente de Sánchez. En fin, no siempre el mecanismo es inverso y puramente compresivo y norte-sur, sino que hay que prestar atención por qué de este tipo de mecanismos focales con los sismos. ¿Por qué? Porque uno cuando hace un análisis de peligrosidad sísmica siempre piensa en las fallas norte-sur de nuestra precordillera, pero no son las únicas fuentes potenciales generadoras de sismos, por lo que podemos ver en los mecanismos focales. Finalmente, bueno, esta es toda la gente con la que hemos trabajado a lo largo de estos años. Muchísimas tesis doctorales se han hecho en este ámbito. Y la última reflexión que quiero mostrarles, antes de hablarles un poco del sismo de enero, es esto. Esto me lo mandaron ayer, es un meme que ya todos lo deben conocer. Creo que el geólogo viejo era caminar, buscar muestras, recorrer, y el geólogo actual, mucho escritorio y poco campo. Creo que 50 y 50 debería ser la forma de trabajar para todos, ¿no? No solo con la computadora vamos a detectar, yo les he mostrado un montón de ejemplos de posiciones naturales que si no hubiesen estado, no hubiésemos detectado la falla. Si bien uno desde la geomorfología la puede llegar a inferir, es importante caminar y recorrer cada sector. Bueno, creo que les he hecho un berenjenal de estructuras, pero más o menos quería mostrarles todas las que hay en San Juan. Después del recreo les muestro un poco del terremoto si les parece, de enero. Muchas gracias, Laura. Realmente ha sido un empacho de neotectónica, todo muy interesante, muy lindos ejemplos. Bueno, realmente San Juan es un jardín para las estructuras neotectónicas. Me parece muy importante también lo que siempre, bueno, en la mayoría de los ejemplos destacaste, que hay muchas estructuras cuaternarias prácticamente sin signatura geomorfológica, ¿no? Ayer estábamos justamente mencionando lo que ocurre cuando la tasa de recurrencia de la falla es menor a los fenómenos exógenos que la van moldeando o que la van limando, así que me parece muy oportuno lo que acabas de presentar. No te preocupes por lo que decís el berenjenal, porque la gente va a tener la oportunidad de volver a ver tu charla tranquila y también los apuntes, así que digamos, va a poder digerirlo adecuadamente. Así que si no hay preguntas, vamos a hacer un breve break acá, yo diría 5 minutos, y después te escuchamos lo que podés comentarnos sobre el sismo de enero. Bueno. Así que muchísimas gracias nuevamente, creo que muy ilustrativo y la